Muy buena noche, muy buenos días, muy buenas tardes, amada audiencia. Les saludo con la dulce paz del Señor. Nuevamente estamos con su programa Un Encuentro con Jesús desde Buenos Aires, Argentina, transmitiendo a todo el mundo en vivo y en directo. Agradecemos a Dios por este tiempo, agradecemos a Dios porque nos permite compartir la palabra de Dios, compartir los temas que realmente nos van a ayudar para nuestro crecimiento espiritual. La palabra, que es lo más importante, y el centro de todo este programa es Jesucristo. Presentar a Jesucristo como el único Señor y Salvador, como el único camino, una verdad y una vida, la única vida, ¿verdad? Así que estamos nuevamente con ustedes, a nuestros suscriptores, saludos a cada uno de ellos, a las iglesias, las cuales están con nosotros también conectadas en cada programa que hacemos. Y gracias a Dios porque, podemos, como les decía, estar una vez más en sus hogares, un programa para la familia, donde podemos realmente aislarnos, quizás por una hora, 2 horas, de acuerdo que dure el programa, de todo esto esta vorágine de problemas, de dificultades, de ansiedad, de estrés, depresión, todo esto que está realmente al mundo no dejándolo en paz, ¿no? Más bien por el contrario, hay mucha ansiedad y aún los cristianos no somos exentos a esto, porque el Señor nos dijo que en el mundo tendremos aflicción en él, pero Él dice: confiad en mí, yo he vencido al mundo. Qué bueno que es esta promesa de parte de Dios, ¿verdad? Bueno, vamos a comenzar el programa y tenemos para hoy, continuamos con esto de las disciplinas. Porque el cristiano tiene que ser disciplinado, ¿cierto? El cristiano tiene que disciplinarse en muchas áreas. Cuando uno es disciplinado, realmente uno va creciendo, va madurando, ¿no? Va a haber orden en todo lo que hace, y el orden es importante, ¿no es cierto? Supóngase que usted necesita algo en casa para utilizar alguna herramienta o lo que fuere. De pronto, cuando usted sabe dónde está, es ordenado, sabe dónde está, va y está ahí, donde usted lo puso. Entonces, también es una virtud, ¿no? El ser ordenado. Tampoco nos vamos al otro extremo, no sea tan extremista, ¿no? Pero es la disciplina en toda área. Y hablando de disciplina, estuvimos viendo acerca de la disciplina de la palabra, de la lectura de la palabra, la disciplina de ser agradecido con Dios, no olvidarnos de todas las bendiciones que Dios nos da, la disciplina de la oración. Eso es importante, la disciplina de la oración, porque es nuestro respirar, nuestro conversar con Dios. Hoy estuvimos, el día domingo pasado estuvimos estudiando en el discipulado, también acerca de la oración, la importancia, lo que es la oración, cómo debe ser la oración, ¿no? De acuerdo al modelo que el Señor nos dejó en el Padre Nuestro. Y hoy vamos a ver una disciplina, del cual nosotros estamos realmente, quizás muchos con un interrogante, muchos con experiencias muy malas en cuanto a esto. Ahí tiene usted el título del tema de hoy: la disciplina espiritual de dar, el dar a Dios, No solamente, no estamos hablando de dinero, porque al final, hoy en día, hay dos problemas, ¿no? El problema de que uno o no da nada, o el problema de que uno da, pero hace de que esto se aprovechen de uno. Este es el problema del Evangelio de la Prosperidad también, que vamos a hablar en una segunda parte. Y la primera parte, vamos a ver acerca del dar. Y esto del dar habla en la segunda carta de Pablo a los Corintios, el capítulo 9, verso 7, dice: cada uno, dice, debe decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Y el verso 8 dice: y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán
todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Esto hace de que nosotros tengamos, esto es una versión de la nueva traducción viviente, la que acabo de leer. No está en la Reina Valera, nos dice, la de 1960, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y esta versión, nueva traducción viviente, nos explica un poquito más, no más entendible. Dice, cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Y no den de mala gana, ni bajo presión. Mire usted esos dos términos que utiliza, ¿no? Porque Dios ama a la persona que da con alegría. Y Pablo termina esto diciéndoles, y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesite. Entonces siempre tendrán lo necesario y habrá bastante de sobra que compartir con otros. No se está refiriendo en este caso, porque este es un tema muy controversial. Hay realmente muchas iglesias que presionan con estos versos bíblicos, ¿no? A las personas, y no solamente con esto, sino que toman el versículo de Malaquías, el capítulo 3. Y yo creo, hermanos queridos, que esto es un tema que uno tiene que ser guiado por el Espíritu Santo de Dios, para poder entender lo que es verdadero, ¿no? Porque la salvación no consiste en las riquezas. El Señor mismo dijo, ¿no? No os hagáis tesoros acá en la tierra, sino haced tesoros en el cielo. Y en el cielo hay tesoros realmente que no son materiales. No es dinero. Entonces esto tenemos que entender nosotros, ¿verdad? Acerca de esto, de lo que vamos a tratar el día de hoy, ¿no? De este texto bíblico, de la segunda carta de Pablo a los Corintios, verso 7, para Dios es importante la actitud con la que damos. Vamos a partir desde ese punto. Es importante para Dios la actitud, ¿no? Y vemos que acá nos dice que demos con alegría, ¿no? Esto significa que todo lo que le damos, o sea, llevamos a la iglesia o a las personas, desde ya, supóngase que tengo la posibilidad de ayudar a mi hermano que está en necesidad, no simplemente tengo que ir a la iglesia a dejar esto, sino que personalmente tengo que ayudarle por su necesidad, ¿verdad? Entonces, esto significa, hermanos, que lo que damos al Señor en la iglesia o a las personas, nuestro dinero, no solamente es eso, sino le damos nuestro tiempo, ¿no? Nuestro tiempo, el uso de nuestros talentos, ¿verdad? Nuestros dones, debemos hacerlo de corazón, dice, alegres y llenos de júbilo. Ahora, dar por obligación, para llamar la atención, ¿no? Ya sea del pastor, de los hermanos, ¿no es cierto? Porque a veces uno tiene ese problema, que cuánto doy, que por ahí me está mirando el dinero que estoy dando. No, esto es algo realmente que no tendría que ser de esa manera, ¿verdad? Porque dar por obligación, para llamar la atención, para evitar las críticas de otras personas, o para quedar bien, es dar con una actitud errónea ante Dios, porque Dios conoce tu corazón. Por eso justamente el apóstol Pablo dice, cada uno dé como propuso en su corazón, ¿verdad? Entonces, ahora, tenemos que preguntarnos, ¿qué nos mueve al hacerlo cuando damos una ofrenda? Cuando llevamos al alfolí algo, según Dios nos ha prosperado. ¿Qué nos mueve a hacer? ¿No? Ahora, es bueno dar. Hay personas que son muy dadivosas, muy generosas. Y esto es bueno porque el ser generoso y dar con manos abiertas es un acto de amor hacia Dios, primeramente, y hacia nuestro prójimo, ¿verdad? Por eso dice que cada uno como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por obligación. Y esta nueva tradición viviente dice, ni
siendo presionado. Tenemos que dar, ¿no? Porque Dios ama al dador alegre. Dios ama a la persona que es generosa. Esto sí es una gran realidad. Muchos de nosotros somos muy mezquinos, ¿no?, en cuanto a dar. Porque siempre pensamos primero, bueno, Dios no necesita de nuestro dinero. Y segundo, de que nos va a poder faltar para nuestras necesidades. Ya estamos partiendo mal. Porque realmente tenemos que creer que Dios es el que nos bendice todos los días de nuestra vida. Y solamente tenemos que llevar un pan a nuestra mesa, esto tiene que ser nuestro contentamiento, ¿verdad? Por eso, cuando dice que damos con alegría, es que al dar con alegría, esto nace del corazón. Yo quiero dar porque me duele, siento la necesidad de mi hermano que está en necesidad. Llevo a la iglesia mi ofrenda porque sé que la iglesia va a atender las necesidades de los hermanos que tienen este problema quizás de necesidades económicas, necesidades de vestir. Por eso no solamente se refiere al dinero, no solamente al dinero, al tiempo. Cuando estoy yendo a ver a mi hermano que está en el hospital, o en casa que está enfermo, voy, lo atiendo. Quizás no tiene nadie quien le dé un té caliente, algo para llevar a su mesa. Yo lo atiendo, doy mi tiempo. Esto es una ofrenda que agrada a Dios. A esto también se refiere el apóstol Pablo cuando hablaba de este versículo. Porque en realidad era una ofrenda que debería de juntar. En la primera carta también les dice que cada primer día de la semana separe cada uno, ¿no? Esto era para dar, para llevar, ¿no?, a Jerusalén a los que estaban en necesidad económica. ¿Qué más nos dice? Hermanos, yo creo que cuando uno empieza a dar de corazón, nace del corazón, una decisión del corazón, sin, como dice acá, sin tristeza ni por obligación. Porque hay dos cosas que una vez uno puede pensar, ¿no? Entonces, yo creo que esto es un camino correcto. Estamos yendo por un camino correcto. Cuando reconocemos que Dios es el gran dador y que todo le pertenece a Él. Todo le pertenece a Él. El Salmo 24 comienza con las siguientes palabras. Del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan. ¿Te das cuenta? De Él es todo. Por eso cuando hablamos de disciplina, volvamos al tema que estamos hablando, porque esta es una disciplina de dar. Esto va a significar realmente esforzarse, tratar de entender que de Dios es todo y que de Dios viene toda la prosperidad, el alimento, la vida, la salud, el trabajo. Cuando entendamos esto, realmente va a ser una disciplina bien hecha, porque no vamos a tener problemas. No nos va a costar dar el dinero, como dice acá, ¿no? Cada uno como propuso en su corazón, o como dice en la otra carta Pablo, que cada primer día de la semana se pare. Entonces, para llevarlo, ¿no?, para los que tienen necesidad, uno lo va a hacer como un hábito, se le va a crear un hábito. Así como en la disciplina de la oración, en la disciplina de la lectura de la palabra, también en la lectura de ser agradecido y de dar, ¿cierto? Para nosotros, esto implica que cuando damos, ¿no?, esto implica que somos administradores de lo que Dios nos permite disfrutar cada día. Administradores, ¿qué significa esto? Que usted no vino con riqueza. Usted no vino con una casa, con un coche. Usted no vino cuando nació con dinero en su cuenta bancaria,
¿cierto? Usted vino desnudo. El mismo Job dijo, ¿no? Desnudo vine del vientre de mi madre. Nada traje y nada me podré llevar. Entonces, hay personas que también critican que si no das, que si das, ¿cierto? Entonces, por eso yo digo que todas las cosas, todo lo que estamos queriendo nosotros aprender para madurar, es una cosa muy personal y muy individual de cada uno. Uno se hace responsable de su vida espiritual. Porque el día que vayamos a rendir cuentas a Dios, cada uno se presentará delante de Dios tal cual es. No habrá un abogado defensor que le pueda salir en defensa suya, decirle, sí, me consta que esto fue así. No, no, no. Usted va a estar ahí solo, delante de la presencia del Señor en el tribunal de Cristo. Entonces, no nos olvidemos que somos administradores. Nada de lo que tenemos nos pertenece. Así que no debemos aferrarnos. No debemos aferrarnos o a veces considerarlo exclusivamente nuestro. ¿No? A veces decimos mi casa, mi coche, no. A veces nos equivocamos al decir, yo me equivoco muchas veces al decir estas palabras, ¿no? De decir mi. No, no, no. Nada es mío. Ni mi vida es mía. El Señor en cualquier momento cierra la válvula de aire y partí. ¿Cierto? Entonces eso es importante. Nada es nuestro. Dios es el dueño de todas las cosas. Y debemos ser sabios para usar las cosas como Él quiere. ¿No? Si Él nos da prosperidad, usarlo compartiendo con otros según Él nos mueva a hacerlo. ¿Verdad? Porque el Señor dijo, a los pobres siempre los tendréis. Cuando hablaba de bienaventurados, los pobres de espíritu, Él hablaba de los pobres no de dinero. Porque siempre hubo pobres y ricos en este mundo. Siempre. Y Dios prospera a los hijos de Dios, cuando formamos parte de la familia, nos va a prosperar según nuestro corazón, según nuestro pensamiento, según nuestra manera de ver cómo administramos las pequeñas cosas para podernos dar cosas más grandes. ¿Se da cuenta? Esto también es una cosa que tenemos que entender. Porque dice el Señor, mío es el oro, mío la plata. Es de Él. Nosotros solamente administramos. Todo lo que nos viene a nuestras manos, no solamente hablo de dinero. Porque hoy en día la iglesia se ha convertido en materialista. ¿No? Hay mucha gente incrédula que no quiere ir a la iglesia porque dice, no, en cuanto llego me piden el diezmo, no, me sacan el dinero. Qué mala fama que hacemos, ¿verdad? Y el Señor no quiso decir esto. El Señor dijo, a los pobres siempre los tendréis. ¿Cierto? Y tenemos, como decía el Señor también, ¿no? Hacernos riquezas en el cielo, no en la tierra, donde el ladrón hurta, lo consume, el orín lo consume, lo pudre. Esto decía el Señor. Cuando hablaba de prosperidad a su pueblo, inclusive, hablaba de la prosperidad espiritual, porque eso es eterno. Lo demás es pasajero. Es verdad que Dios nos puede prosperar al grado de tener, pero en abundancia. Pero Él conoce nuestro corazón. Él sabe cuánto nos tiene que dar. ¿Verdad? Y además de eso, nuestro dar debe, cuando damos, debe reflejar la generosidad del Padre y su amor por los demás. No para ser visto. Tiene que reflejar que yo realmente siento lo que pasa a mi hermano. Siento lo que está pasando a mi hermano. Y si yo llevo a la iglesia mi ofrenda, es para que esto también administren los líderes para ayudar a los hermanos que pasan necesidades. No solamente de alimento, sino también quizás de ropa, de vestido, de medicamentos si está enfermo.
En la iglesia, por ejemplo, donde están mis hijas caminando, el pastor está atento para las personas que necesitan, que quizás no pueden comprar en la farmacia los medicamentos. Esta iglesia se hace cargo, ¿no?, de darles el medicamento casi gratuitamente. Qué bueno que es esto. ¿Verdad que algo que tendríamos que seguir ese ejemplo, cierto? ¿Qué más podemos decir acerca de esta disciplina de dar? Otra cosa, que cuando damos, estamos sembrando. Esa es una gran realidad. Eso es una, ¿cómo le puedo decir? Eso es algo bíblico. El sembrar, cuando dar, sembramos. Y Pablo no solo habló a la iglesia en Corinto sobre de dar con alegría y con actitud correcta. No solamente habló a Corintios. Él aprovechó para introducir algunos conceptos muy interesantes, Pablo, sobre la manera en la que Dios le agrada que demos. Para esto, Pablo comparó la generosidad con la agricultura, con la siembra. Hizo una comparación, ¿no? Decía, ¿no?, que cuando damos, sembramos. Yo creo que tarde o temprano, hermanos queridos, veremos el fruto de lo que fue sembrado. No solamente en dinero. A ver, saquemos esos ojitos así con signos monetarios. A ver, veamos el fruto, la bendición espiritual. ¿Usted qué quiere? ¿Tener abundante dinero y no tener paz en su hogar, en su casa, en su mente, en su vida? ¿Cierto que no? Entonces, yo necesito ser bendecido. Pero si la bendición que quiero es lo mejor, lo espiritual, bienvenido. Pero si Dios me bendice materialmente, gloria a Dios. Será porque Dios sabe que voy a ser buen administrador del dinero que Él me da. ¿Cierto? Ahora, ¿por qué Pablo comparó esto con la agricultura? Es porque, como pasa en la agricultura, no se cosecha lo que se siembra. Entonces, algo también bíblico. Se cosecha lo que se siembra. Por eso debemos de prestar atención a lo que sembramos. Vuelvo a decir, no estoy hablando exclusivamente del dinero. Que yo siembro 100 y voy a cosechar 1000. No estoy hablando de eso. ¿No? Pablo, cuando habla de esto, se refiere también a si sembramos amor, si sembramos bondad, alegría, generosidad, vamos a recibir amor, bondad, alegría, generosidad. Esa es la ley de la siembra y la cosecha, ¿verdad? Por el contrario, si nuestra siembra consiste en enojos, en desconfianza, en gritos, en mezquindad, entonces eso también es lo que cosecharemos. Porque Dios es justo. Tan justo es Dios, hermanos queridos, que dice que Él hace salir el sol para buenos y malos. Por esto es importante. Es importante por eso lo que sembramos, ¿no? Nuestro tiempo, visitar a los enfermos. En algún momento nos tocará estar enfermos. Y también ahí recogeremos lo que hemos sembrado. Vendrán a atendernos, ¿no? Nos darán amor. Esto es importante, hermano, que podamos entender esto en este día. Por eso es importante esta disciplina del saber dar, del tener en cuenta lo que es dar. Cuando entendamos este concepto, realmente no va a ser tan complicado. Sabemos que cada fin de semana, cada día que se congrega, usted va a decir, a ver, esto voy a llevar para que esto puedan dar aquel que tenga una necesidad, ya sea material, de salud, de vestido, ¿no? Qué bueno. Esto es hermoso.
Yo creo que a esto se quiso referir Pablo y también el Señor cuando se escribió estas palabras. Ahora, en el Antiguo Testamento habían otras leyes, Dios trataba con su pueblo de otra manera, ¿no? Y también para ellos era no solamente obligación las ofrendas, sino las primicias, los diezmos. Ahora, si uno quiere dar mucho más de lo, imagínense, del 10%, lo puede dar. Pero eso ya no es legalismo. Eso ya es realmente eso que Dios pone en mi corazón, el deseo de dar. Por eso dice, no, cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Y no de mala gana, ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Y Dios, termina diciendo Pablo, proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Hay personas que no necesitan dinero. Necesitan, Señor, yo quiero que haya paz en mi casa, en mi hogar. Quiero que haya una vida en abundante en mi hogar, con el trato con mi esposa, con mis hijos. Esto muchas veces pide. Quiero, Señor, salud física, estar bien para poder trabajar para ti. ¿No? Es como la que le pidió Salomón. ¿Qué quiere Salomón? Le dijo el Señor. Pídeme que yo te voy a dar. Y Salomón no le pidió riqueza, ¿no? Podía pedirle riqueza y todos los reinos. No. Él dijo, dame sabiduría para poder dirigir y llevar adelante este gran pueblo. Qué hermosa. Y Dios no solamente le dio eso, sino le añadió. La Biblia dice que busquemos primero el reino de Dios y justicia, y las demás cosas vendrán por añadir. Vamos a estar meditando sobre esto que acabamos de hablar y que los quiero compartir para que usted se sienta bendecido y que usted pueda pensar realmente piénselo con haga una reflexión profunda, hermano. Va a ver que usted va a recibir mucha bendición espiritual hasta que sobreabunde para dar a otros también. Y no hablo de lo material solo, porque lo material viene por añadidura. Escuchamos un tema musical y luego vamos a continuar con este tema que la verdad nos invita, ¿no?, a seguir hablando de esto, porque tenemos que ser buenos administradores de todas las bendiciones que Dios nos da en estos tiempos donde hay mucha necesidad. Y no solamente de necesidad material, hay necesidad espiritual. Mucha gente necesita de Dios. Y tenemos que dar, tenemos que sembrar. Estamos sembrando con estos programas que estamos haciendo. ¿Verdad? Vamos con el intervalo musical. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Radio Vida Nueva, online. La palabra de Dios y la música que te hace bien. Cuerdas de amor cayeron sobre mí.
tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tu palabra me sostendrá. Esa es mi seguridad. Los velos están cayendo hoy. Puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo. Ay, es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Desde lo alto, una palabra directa a tu corazón, a cargo del pastor José Luis Sinali. La palabra hablada tiene poder. Ese poder puede hacer que tú seas feliz o infeliz, que seas prosperado o que vivas en miseria, que seas sanado o vivas enfermo. Sí, tus palabras están cargadas de dinamita. Es nitroglicerina pura. Están llenas de poder, poder para hacer bien o poder para hacer mal. Tanto poder tienen las palabras que podríamos hasta cansar a Dios. La Biblia dice: ustedes han cansado a Dios con sus palabras. Constantemente usamos frases como no puedo y temo, cuando la Biblia dice puedo y no temas. Por lo tanto, nuestras palabras no armonizan con el vocabulario de Dios. Están en desacuerdo con el Señor. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Nunca podríamos caminar junto a Dios y obtener sus bendiciones si no estamos de acuerdo con sus palabras. Por ejemplo, la frase no puedo pagar mis deudas no armoniza con la palabra de Dios que dice: mi Dios, pues, suplirá todo lo que les falta conforme a sus riquezas en gloria.
Tenemos que arrancar de nuestro léxico palabras y frases que no están de acuerdo con Dios. Debemos cambiar la forma negativa de hablar y creer firmemente en las promesas de Dios. Hemos creado una lista de nunca más. Lo animo a que la haga suya. Nunca más confesaré no puedo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nunca más confesaré pobreza, porque mi Dios suplirá todo lo que me falta. Nunca más confesaré temor, porque Dios no me ha dado el espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Nunca más confesaré dudas y falta de fe, porque Dios ha dado a todas sus criaturas la medida de la fe. Nunca más confesaré debilidad, porque Jehová es la fortaleza de mi vida. Nunca más confesaré que Satanás gobierna mi vida, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Nunca más confesaré derrota, porque Dios siempre me lleva de triunfo en Cristo Jesús. Nunca más confesaré falta de entendimiento, porque Dios ha hecho también que Cristo sea nuestra sabiduría. Nunca más confesaré enfermedad, porque por su llaga fui curado. Nunca más confesaré pesares y frustraciones, porque estoy poniendo todas mis preocupaciones en las manos de Él, pues Él tiene cuidado de mí. Nunca más confesaré esclavitud, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Nunca más confesaré condenación, porque no existe la condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Yo estoy en Cristo, por lo tanto, estoy libre de toda condenación. Qué hermosa reflexión que nos envía, nos trajo el pastor Sinali. Y claro, ¿no? La palabra tiene poder. La palabra es poderosísima para causar un daño que usted no se imagina, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado, porque Dios con la palabra hizo el mundo, ¿verdad? Así que es una gran realidad lo que en esos pequeños minutitos el pastor Sinali nos habla de la palabra, ¿no? El poder de la palabra, ¿no? Y esto es lo que tenemos que tener en cuenta cada día de nuestras vidas. Bueno, continuamos con el tema de la disciplina del dar. De dar a Dios lo que es de Dios, que no es nada nuestro. Ya partimos de ese punto, ¿no? El de ser buenos administradores. Cuando uno entiende estos conceptos, cuando uno sabe que nada es nuestro, si no es de Dios, y solamente tenemos que administrar. A usted le dan 1,000 pesos para administrar durante, digamos, una semana, ¿no? El comprar lo que tiene que comprar. Usted no puede hacer mala administración, porque si no va a quedar en la calle. Quizás va a quedar con 2 o 3 días sin comer. Usted tiene que ser buen administrador de ese dinero que sea para toda la semana. Entonces, yo creo que cuando habla Pablo de que el que siembra abundantemente, cosechará abundantemente, es porque el agricultor que siembra poco sabe que recibirá menos fruto, ¿no? Que el agricultor que siembra mucho, por supuesto, ¿no? Es lógico. Por otro lado, si alguien tiene muchas semillas, estoy hablando con la agricultura, ¿no? Y mucho terreno, bastante terreno, y siembra pocas semillas y las guarda las otras en un cajón, para otro momento, entonces la cosecha va a ser poca. Eso mismo sucede, ¿no? Con los que, aún teniendo muchos recursos, deciden guardarlos para sí mismos. Se confían en la riqueza, ¿no? Como aquel hombre que tuvo demasiado y bueno, tuvo que hacer otros graneros para seguir acumulando, y el Señor le dijo: necio, hoy vengo a pedir tu alma, ¿no? Y todo lo que tuviste, ¿de quién será? Le dice, ¿verdad? Entonces, yo creo que esto es importante para nosotros.
lo mismo sucede, ¿no? Cuando invertimos, cuando lo que se nos da administramos de una manera abundante, no solamente el dinero, vuelvo a decir, ¿no? Nuestro tiempo, la atención a los hermanos, a ir a visitar al hospital, quizás hay muchos ministerios de la cárcel. Invertimos nuestro tiempo, no solamente nuestro dinero. Entonces, esa siembra abundantemente, seguramente que vamos a cosechar abundantemente, pero no con ese interés. Ahí está el hecho, ¿no? De no pensar que porque damos más, vamos a recibir más. Esa es una gran equivocación. Mejor no des nada, porque no funciona así las leyes del reino. Dios te va a dar de acuerdo a cómo seas un buen administrador. Te va a prosperar de acuerdo a dónde vas a poner tu corazón. Si va a estar en las riquezas o va a estar en la confianza en Dios. Porque muchas personas y pasaron, hay testimonios que nosotros hemos visto a lo largo del caminar como creyentes en las iglesias. Los hermanos estaban sin trabajo, pedían trabajo, y de pronto Dios les dio un buen trabajo y abandonaron la iglesia. Se fueron de la iglesia. Y esto realmente es algo que quizás alguno dirá, pero que Dios no sabía que iba a ser así. No, porque Dios es justo, Dios es misericordioso, Dios tiene que darte la oportunidad para ver cómo respondes. Él conoce, Él sabe cuál es tu decisión, pero Él realmente quiere darte la oportunidad. Y cuando ayudamos al prójimo, estamos identificándonos con la misericordia y el amor de Dios, ¿no? El cuidado de Dios. Porque cuando damos al que necesita, Dios nos hace partícipes, ¿no? Es como que Dios le está dando. Nos hace partícipes del mover de Dios en su vida y en la familia. Así que nadie quiera llevarse la gloria. Nadie quiere decir, bueno, pues que yo le ayudé. No, no, no. Usted solamente es un administrador. Y si tiene que ayudar a otra persona, el dinero que el Señor le dio, esto está invirtiendo, ¿verdad? Por eso es un gran privilegio, hermanos queridos, y una gran bendición realmente estar en ser partícipes de este mover de Dios, ¿no? En cuanto a la necesidad, en cuanto por eso dice, como cada uno, Dios pone en nuestro corazón cuánto vamos a dar, ¿verdad? Porque uno ya está enseñado, ya está disciplinado en esto de dar. Que no tiene que causarnos molestia, no tiene que causarnos tristeza, ¿no? Ni por interés, ni por lo que dirán los demás. Uno tiene que realmente dar a Dios porque esto es algo que no es suyo, sino es que Dios quiere hacernos partícipes, utilizar su vida para ser de bendición de otros. Por eso dice la palabra de Dios que de gracia recibimos y de gracia debemos de dar, ¿verdad? Ahora, las matemáticas del Señor, hablando de números, ¿no? Son únicas y sorprendentes, ¿verdad? Normalmente el ser humano cree que mientras más guarda, más tiene. Mire usted, guardo más, tengo más. Una vez hice una comparación del pastor y dijo, ¿no? Si usted tiene 100 pesos y usted da 10 pesos al Señor, ¿no? ¿Usted cree que cuál es el que tiene más valor? ¿Lo que le queda? ¿Los 90? ¿O si usted no diera los 100? Y nadie supo cómo responder. Y el pastor dijo, el que funciona mejor es los 90. ¿Y por qué? Porque las matemáticas de Dios son distintas a las nuestras, ¿no? El ser humano piensa esto, que mientras más guarda, más tiene. Y la perspectiva de Dios es algo diferente. Dice que al que más da, se le añade más. Mire usted cómo es. Al que más da, se le añade más. Por eso Dios ama al generoso, ¿no? Con aquello que Él le provee, y por esa razón le concede tener todavía más. Sobreabunda más. Porque en esto está. Porque es que a Dios no podemos engañarlo, ¿no? Dios conoce la intención de nuestro corazón, el pensamiento, conoce porque Dios es omnisciente.
y sabe la necesidad, sabe lo que también nosotros necesitamos, ¿verdad? Como la viuda que le dio a Eliseo lo poco que tenía, se lo hizo un pan para él, es para que lo atienda ese día, sabiendo que al día siguiente no iba a tener más nada. Entonces, la ofrenda de la viuda, esas monedas, solamente dio monedas, ¿no? Entonces, esa manera de funcionar, la perspectiva de Dios, es algo tremendo y diferente, hermanos. Y es que al que más da, se le añade más. ¿Qué le parece? Mientras que el hombre piensa que mientras más guarda, más tiene. Y no funciona así la matemática del Señor. ¿Te das cuenta? Por eso es importante, ¿no? Que no demos, como vuelvo a decir, no demos por interés, para recibir más. Para decir, bueno, doy hoy 100, recibiré 1000. O algunos dicen, no, esa es la mala enseñanza. Después estaremos hablando del evangelio, del falso evangelio de la prosperidad. Esto también es que algo tremendo que está pasando en las iglesias de hoy en día, ¿verdad? Lucas, el evangelio de Lucas capítulo 6, verso 38 dice: den y se les dará. Se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante. Porque con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. Proverbios 3, verso 9 al 10 dice: honra al Señor con tus riquezas, con los primeros frutos de tus cosechas, así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. ¿No? ¿Qué más nos dice? Podemos ver que Dios nos da para que demos. No nos da para que guardemos. ¿Te das cuenta? Es para que demos. Él se encarga de nuestras necesidades. Ya leímos en la carta de Pablo a los Corintios, en la segunda carta, el capítulo 9, verso 8, después del 7. Y leemos que Dios va a proveer nuestras necesidades con el deseo de que demos con abundancia. Y porque no tenemos que temer quedarnos sin nada si compartimos con los demás. Porque esto es lo que normalmente pensamos, ¿no? Y si doy y me quedo sin nada, ¿cómo hago? Esa es la duda, ¿no?, que el enemigo pone en nuestra vida. De hecho, el temor de quedarnos sin nada, como les decía, no viene de Dios. Ese es el enemigo que pone a la persona para decir, si das, si te quedas sin nada. ¿Cierto? Yo creo que en Dios, hermanos, tenemos la certeza de que, como dice, Él cuida de nosotros y va a seguir proveyendo nuestras necesidades. Filipenses 4:19 dice: así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. El Salmo 34:10 dice: los leoncillos se debilitan y tienen hambre, pero a los que buscan al Señor nada les falta. Y finalmente, en el Evangelio de Mateo, el capítulo 6, cierra con un broche de oro tremendo y dice: fíjense, dice, en las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros, sin embargo, el Padre Celestial los alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? La pregunta, ¿no? Sí, valemos mucho más que cualquiera de las aves, que cualquiera de los animales que hay en la naturaleza. Entonces, yo creo que, hermanos, tenemos que pensar en este tema de ser generosos con lo que tenemos, ¿no? Y dar con alegría, sin tristeza, porque está el otro lado, ¿no? Está el otro lado del Evangelio de la prosperidad, ¿no? Donde realmente es la otra cara de la moneda, ¿no? Porque el Señor no nos... yo siempre digo, ¿no? La salvación no vino como un combo, ¿no? La salvación más sanidad, más prosperidad, no. La salvación es para nuestra alma, ¿no? Es algo espiritual, ¿no? No es algo material, porque
no va a haber en los cielos nada material, sino todo es espiritual. El Evangelio de la Prosperidad, realmente uno de los movimientos de falsa enseñanza más prominentes en nuestros días. Es el gran problema. No solamente esto, sino que los predicadores y televangelistas del Evangelio, de esta Evangelio de Prosperidad, han engañado y siguen engañando a multitud, hermanos, a multitudes alrededor del mundo con este falso Evangelio. Enseñando que los individuos que ejercen la verdadera fe en Cristo, los cristianos, seguramente alcanzarán la prosperidad física, material y financiera en esta vida. Mire usted, hermano. El llamado Evangelio de la Prosperidad, que como dijo Pablo, ¿no? Si alguno los predicare otro evangelio, sea anatema, sea maldito. Y este Evangelio de la Prosperidad, que usted ha debido ver, ¿no? En el canal de televisión, en algunos canales que no quiero dar el nombre, que hablan acerca del pacto, que uno tiene que hacer un pacto de dinero para que venga la sanidad, la prosperidad, lo que utiliza también la Iglesia Universal, ¿no? Para de sufrir, donde le sacan a la gente hasta su último centavo engañándolos. Y este Evangelio de la Prosperidad enseña que la voluntad de Dios, mire usted, la voluntad de Dios es que sus hijos sean ricos, sean sanos y sean felices. Ahora, de no ser así, las enfermedades, la pobreza, el sufrimiento, son producto de permanencia en pecado. O sea que usted está en pecado. Y la falta de fe, no solamente pecado, sino la falta de fe en usted para reclamar las bendiciones de Dios. Esto es lo que promulga ese falso Evangelio de la Prosperidad. Ahora, ¿por qué es falso? Algunos dirán, pero falso. Y bueno, falso porque el Evangelio de la Prosperidad nos enseña este Evangelio que el Señor quiere que los creyentes sean ricos, que estén siempre sanos y que sean felices. Mire usted, lo cual contradice lo que plantea la Biblia, ¿verdad? Con respecto a los procesos por los cuales debemos enfrentar como hijos de Dios, ¿no? Donde el que es salvo, por eso cuando uno predica el Evangelio, muestra la salvación a las personas, no se les puede decir que una vez que son salvos, ya, ahí se acabó la pobreza, se acabó las enfermedades, van a ser felices. No, eso es engañarles. Porque como hijos de Dios, tenemos que enfrentarnos a lo que la humanidad enfrenta. Porque este es un mundo caído, ¿no? Donde no siempre estaremos en mejores condiciones físicas. Nos vamos a enfermar. ¿No ven los discípulos? El único que murió de muerte natural que yo sé que fue Juan el apóstol. Los demás murieron cerrados, decapitados, quizás con enfermedad. El apóstol Pablo, como dice la Biblia, 3 veces le pidió al Señor que le saque esa enfermedad. El Señor le dijo, bástate con mi gracia. Entonces, no siempre estaremos en mejores condiciones físicas. No siempre estaremos económicamente bien, con mucho dinero, que vamos a tener para todo. Hay muchos pastores que realmente son siervos de Dios, que han dado su vida por el Evangelio, y ven, no digo en la pobreza, no en la extrema pobreza, sino que viven con lo necesario. Como dice el apóstol Pablo, teniendo el sustento y el abrigo. Y además Pablo lo confesó en una de sus cartas, diciendo que él había, en Filipenses, la carta de Filipenses, ¿no? Que él había sido enseñado en todo. Había tenido abundancia, había pasado por escasez, en todo él había sido enseñado. Él mismo decía que tenemos que tener el espíritu de contentamiento, teniendo el sustento y el abrigo. El salmista David lo dijo muy claramente en uno de sus salmos. Señor, no me des poco, ni me des mucho. Dame lo necesario. ¿No? Y había razones por las cuales él decía que no le des mucho, ni le des poco. ¿Verdad? Entonces, no siempre estaremos económicamente bien.
A veces yo en mi billetera tengo dinero, a veces no tengo dinero. Pero sí, tengo el gozo en mi corazón. Tengo en mi corazón de poder descansar, de poder recostar mi cabeza en la almohada y dormir en paz, sabiendo que mañana Dios proveerá, confiando en las promesas de Dios, que Dios nunca va a dejar de hacernos faltar nada, ¿verdad? Entonces, si a las aves les provee, ¿cuánto más a nosotros, no? No he visto, dice, justo ni desamparado que mendigue pan. Hermanos, la Biblia está llena de promesas, pero no es económicas. No es tan solo. Esto es en segundo plano, ese es algo por añadidura, ¿verdad? Mucha gente que es rica, hay muchos millonarios, multimillonarios, que tienen una vida realmente, una vida pobre. No hay paz en su corazón, hay algún vacío tremendo. Y mueren, ¿no? Y ni su riqueza puede salvarles. Entonces, ahí nos damos cuenta de a qué Dios dijo que cada uno, como propuso en su corazón, se pare, dé al Señor, no por necesidad, no con tristeza, porque somos administradores, ¿no? Y no solamente vamos a estar físicamente, económicamente bien, ¿no? Sino que emocionalmente. Muchas veces vamos a pasar por valle de sombra y de muerte. Vamos a pasar por problemas difíciles, que va a llegar tristeza a nuestra vida. Pero no estamos solos. Que no está solo, hermano, hermana. A su lado está el Señor, acompañándolo. Él le dice, no temas, confía en mí, no temas. ¿Verdad? Las cosas que habrá pasado Pablo. Y él aún estando ahí en la cárcel, quizás, y en algún momento cuando tenía libertad para ir a predicar, el Señor le decía, Pablo, no calles, sigue hablando de la palabra de Dios. Sigue hablando porque nadie te va a hacer daño. Nadie. Entonces las promesas de Dios son grandes. Entonces por eso a veces cuando escuchamos este evangelio de la prosperidad, realmente es diabólico, hermano. Para que otros se enriquezcan a costa nuestra. El apóstol Pedro habló muy claro en la carta, en una de sus cartas. Dijo que harán comercio, harán negocio con ustedes. ¿Verdad? Por esto yo creo que tenemos que entender, hermanos, que cuando nos disciplinamos en el hecho de dar, de ser dadivoso, generoso, de sembrar para la obra, tenemos que hacerlo realmente pensando que estamos administrando. Que Dios nos dice, para esto, es para esto, es para esto. Y la cosecha la tendremos nosotros, porque habrá paz en nuestro corazón, gozo en nuestro corazón. Podemos pasar los valles de sombra y de muerte conjuntamente con el Señor. ¿Verdad? Entonces, como hijos de Dios, vamos a pasar. No es que como dice este evangelio falso de la prosperidad, que nunca vamos a estar enfermos, nunca vamos a estar viviendo, sino vamos a ser multimillonarios y nunca vamos a estar tristes. No, esto no existe, hermano. Vemos la Biblia, nos muestra ejemplos claros de personajes bíblicos que eran siervos de Dios y tuvieron que pasar dificultades, adversidades antes de obtener la victoria, ¿no? Tal es el caso de Job, Abraham, José, David, Moisés, Daniel, entre otros, ¿verdad? Por eso esta teología de la prosperidad, hermanos, está basada netamente en el hombre que está buscando aprovecharse y hacerse rico, ¿no? A costa de los ilusos, de las personas que no tienen idea, no conocen la palabra de Dios y no es de Dios. Y esto realmente los predicadores de la prosperidad con frecuencia ignoran la segunda mitad de la enseñanza de la carta de Santiago respecto a la oración, ¿no?
Piden y no reciben, dice Santiago. Piden y no reciben. Respecto a la porque piden con malos propósitos, para gastarlo en sus placeres. Santiago 4:3. Solamente dan un texto fuera de su contexto. Por eso es un falso evangelio. Por eso es un falso evangelio. Y el Señor nos dice, ¿no?, que por nada estemos afanosos. Filipenses 4:6. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Cuando nos falte dinero, cuando nos falte salud, cuando estemos pasando por situaciones difíciles, ¿qué dice el Señor? Demanda a que debemos de orar y debemos de colocar nuestras peticiones delante de Él. Y no debemos dejar que el afán y la preocupación nos ataquen. Debemos dejarlo a Él, todo a Él, para que Él nos ayude. Sin embargo, este evangelio de la prosperidad hace uso de esta palabra para excederse en las peticiones, ¿no?, donde se busca complacer los deseos carnales, ¿no? Yo quiero que me dé el Señor para poder hacer mis viajecitos, para hacer mis tours, para hacer mis cruceros, para tener mi avión privado, para... Hermano, realmente está así el mundo. Pero por eso tenemos que conocer, ¿no? Tenemos que saber, hermanos queridos. Y ahí la motivación para dar consiste en invertir en el reino de Dios. Está invirtiendo de más. Un tiempo, hace muchos años, cuando empezaba recién, era muy joven, habían predicadores que en las plazas predicaban de esto de la prosperidad y pedían a los que estaban ahí aún sus títulos de propiedad, sus joyas, porque Dios les iba a vender, les iba a dar el doble. Mire usted el engaño. Entonces esto del evangelio de prosperidad no es de ahora, pero un pasado tremendo y oscuro que no proviene de Dios. Contentémonos con lo que tenemos. Tenemos este espíritu de contentamiento porque Dios proveerá. Dios no nos va a dejar faltar nada. Lo necesario como para que podamos vivir una vida realmente tranquila, ¿no? Tranquila. Hay mucho más para hablar de este tema, pero vamos a hacer un alto porque tenemos todavía más en el programa. Meditemos en esto. Propongámonos a disciplinarnos en cuanto a dar, ¿no?, esa ofrenda al Señor, darle al Señor de lo que Él nos da para administrar, ser buenos administradores. Y seguro que usted va a cosechar grandes bendiciones. No digo material, sino espiritual, ¿no? Ahora, si viene lo material, seguramente Dios es el dueño. En su soberanía está a darnos todo lo que Él quiere darnos. Pero si no, amén. Digamos como Pablo, he sido enseñado en todo, así como para pasar necesidad, como para tener las cosas en abundancia. Que Dios lo bendiga. Y ahora vamos a un single publicitario, ¿no?, para presentarles los programas que emitimos durante la semana. Y luego estaremos con la entrevista de la semana. Una entrevista que yo quiero que usted preste atención porque está hablando estos pastores bautistas en una conferencia. Hablan acerca de el aborto, del asesinato de niños indefensos, ¿no? Y esto está en contra de aquellas personas que dicen, no, es mi cuerpo, yo tengo derecho, es mi cuerpo, pero no es tuya esa vida que está en tu vientre. Vamos a escuchar esta publicidad que tenemos de los programas que emitimos y luego estamos ya con la entrevista de la semana. Bienvenidos al programa Estudios Bíblicos Vida Nueva Online. Estos estudios están diseñados para aquellos que desean profundizar su conocimiento en la palabra de Dios. Nuestro objetivo es llevarles un estudio bíblico sólido basado en la Biblia para ayudarles a comprender mejor la verdad de Dios y cómo aplicarla en su vida diaria. Únanse a nosotros en estos estudios bíblicos y experimenten la verdad de Dios de una manera nueva y edificante. Dirige
Rodolfo Vargas. Tu palabra es verdad presenta desde lo alto una palabra directa a tu corazón. Más allá de todo, te entregas. Un momento para reflexionar sobre temas de actualidad. Fue más allá. Un encuentro con Jesús presenta Panorama Cristiano de Noticias. Lo que debes saber, lo que necesitas saber, lo que nos preocupa saber. Estamos con la información más destacada del día, comprometidos con la verdad. Esto es Panorama Cristiano de Noticias. Tu palabra es verdad, el programa de reflexiones cortas para el diario vivir. En este espacio, exploraremos juntos ideas y pensamientos que nos inspiren, nos motiven y nos guíen en nuestro camino. A través de palabras sinceras y profundas, encontraremos la sabiduría necesaria para enfrentar los desafíos de la vida y descubrir el verdadero significado de nuestras experiencias. Encontranos por Spotify y comparte con tus amigos estas verdades espirituales. Cada vez estamos más cerca de que el mundo acabe. Desastres, guerras y pandemias se repiten en los titulares una y otra vez. Lo cierto es que ya todo estaba escrito y así va a suceder. Pero también Dios tiene un plan escrito para ti y quiere revelarte una verdad que salvará tu destino. La verdad de Jesucristo. Conoce cómo la verdad de Jesús puede cambiar tu vida. No te pierdas la entrevista destacada de la semana en nuestro canal de YouTube. Prepárate para profundizar estos temas claves de interés general. Asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte estas valiosas entrevistas cada semana. Te esperamos en nuestro próximo video de entrevistas destacadas de la semana. Dirige Rodolfo Vargas. Quisiera saber qué tiene que decir la Biblia acerca del aborto. Que en otras palabras es qué dice Dios acerca del aborto. Mira, el hecho que nosotros tenemos que tener esta conversación demuestra que nuestra sociedad ha perdido su conciencia. Somos peores que animales. Y, hermanos, cuando pensamos en todo lo que está pasando en nuestro país en este momento, el temor que nos da, nuestro país merece mucho mejor, mucho peor, algo mucho peor. Una destrucción total. Estamos hablando de millones y millones y millones de infantes que han muerto. Si Dios no juzga a los Estados Unidos, va a tener que pedir disculpas, ¿no? A Hitler. No, hermanos, eso es inconcebible. Que no estemos en este momento llorando. Y no solamente, la raíz se encuentra en la rebeldía contra Dios, siempre. Y es una falsa doctrina, es una doctrina de diablos, el aborto, que no solamente mata al niño, sino también hace tanto daño a la mujer, que ha sido muchas veces engañada. Entonces, tenemos que pelear, no contra la persona, pero pelear contra este crimen con toda nuestra fuerza, para la salvación del infante y la salvación de la mujer, que tiene que sufrir muchos años después. Nunca hablan de esto, ¿no? En los periódicos o en las noticias, nunca. No, hermanos, es algo que
tenemos que hablar. Es matar una vida creada por Dios. Y cuando ni podemos empezar a entender el juicio de Dios que ya ha caído en los Estados Unidos por causa de este crimen que continúa, este pecado que continúa. Creo que el aborto es el asesinato más feo, más vil que pudiera existir. O sea, es matar al ser más inocente posible. Y sí, o sea, uno duele, o sea, se lastima al estar en un país donde ocurre con tanta frecuencia el daño, como mencionó Paul. O sea, si nosotros viviéramos en un país en donde, o sea, nuestros vecinos literalmente están asesinando a sus niños de 5 años, de 6 años, de 8 años, y estuviéramos ahí viéndolos hacerlo, ¿cómo reaccionaríamos? No podríamos no llorar, sería imposible. Y hemos sido realmente engañados por la sociedad, por muchos factores, al ver de que un vecino puede hacer un aborto y como que le vemos algo diferente que si hubiera matado a su hijo de 15 años. Pero bíblicamente no es diferente. Cada ser es hecho a la imagen de Dios desde la concepción. Y me duele aún más el hecho de que hay personas que se llaman cristianas que piensan que la Biblia no es clara en eso. La Biblia es clarísima. Un texto que quisiera leer, porque algunos piensan, bueno, está en la ley, está en el Antiguo Testamento, entonces no aplica. Pero déjame leerlo y luego explico por qué aplica. O sea, en la ley Dios dice varias veces de que si alguien mata a otra persona, que obviamente, o sea, recibe pena de muerte. Eso es establecido. Si un hombre mata a una mujer, la pena de muerte es establecida. Pero en Éxodo 21, 22, está hablando de otro caso. Y dice, si algunos riñeren, hieren a una mujer embarazada y ésta abortare, es decir, que no es un aborto natural, es un aborto causado por alguien. Dice, pero sin haber muerte serán penados conforme a lo que les impusiera el marido cuando la mujer y juzgaran los jueces. Más, versículo 23, si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, literalmente en hebreo, alma por alma, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. No está hablando de la mujer, de la mamá. Esto ya está establecido. Está hablando del niño. Y lo interesante es que obviamente no nos aplica directamente. No es de que si yo veo que mi vecino hace un aborto, yo no voy a ir ahí a matar al doctor, que sería la ley, sería aplicar la ley en Israel. Pero la ley nos revela quién es nuestro Dios. Nos revela cómo es que Él ve las cosas. Y cuando Él habla de la vida del niño que está dentro del vientre de la madre, lo llama una vida, lo llama una alma digna de tener vida. Entonces no puede haber dudas de que Dios ve el aborto como un asesinato. Y por lo tanto la forma en que nosotros debemos reaccionar, como dijo Paul, o sea, obviamente no es la violencia. La forma en que debemos reaccionar es primero lamentar, es llorar y luego compartir las buenas nuevas con esas personas que obviamente están dolidos, obviamente sienten culpabilidad y van a necesitar el Evangelio. Qué tremendo, ¿no? Este problema del aborto, ¿no? Realmente, hasta que no se pueda también... las consecuencias son muy graves realmente ante esta situación. Porque como siempre digo yo, es un asesinato. Es quitar la vida a un ser indefenso, que no tiene cómo defenderse.
En muchos países, como última noticia que estuvimos dando la semana anterior en el noticiero, ya en México está legalizado el aborto, en todo México. Esto es algo que, como decía este pastor, ¿no?, estadounidense, que es un bautista, decía, Estados Unidos merece un castigo muy grande, muy grande. Pero yo creo, hermanos, que todo va a llegar a su tiempo. El juicio de Dios es inminente sobre esta tierra. No solamente va a juzgar a los que mataron, a los que hacen estos abortos, ¿no?, a los que matan a niños inocentes. No solamente va a juzgar a ellos, sino que dentro de la humanidad, a todos aquellos que hicieron matanzas de seres humanos. Porque nadie tiene derecho de quitar la vida a nadie, solo Dios. Y aunque alguno dirá, bueno, eso es según tu religión. No, porque nadie tiene derecho. Y tenemos que respetar a todo ser humano. Hay protección para los animales. Hay organizaciones que protegen a los animales, ¿no?, que salvan a los animales de cualquier... Hasta las aves, por ejemplo, en Estados Unidos no se puede romper o maltratar un huevo del águila blanca, dice. Porque tiene un castigo, una pena de no sé de cuántos años. O sea, ¿y un ser humano? Yo una vez vi un pequeño video en YouTube acerca de cómo realizan el aborto. Es horrible, es realmente algo tremendo. Yo no entiendo, ¿no?, cómo hay personas que abogan por esto, que sí al aborto, dicen, sí a seguir asesinando a niños indefensos. Bueno, Dios realmente, cuando venga Dios, va a juzgar a cada uno, ¿no?, según lo que hicimos. Tremendo, ¿no? Así que sigamos abogando por el sí a la vida, ¿no? Que realmente, como contaba este muchacho que no tiene ningún miembro de todo su cuerpito, ¿no?, que es ya mayor, ya este señor tiene su familia, tiene 4 hijos, pero él no tiene ninguno de sus miembros. Y cuando era niño, los doctores, al ver que esto estaba pasando en el vientre de su madre, le dijeron que lo abortara, porque iba a sufrir. Pero su madre fue valiente y no lo abortó. Este niño creció así, pasó muchos problemas, hasta que a los 10 años, el testimonio de este Nick Hubisic, está en las redes, ¿no? Este testimonio es realmente tremendo. A los 10 años él quería suicidarse, porque no tener las 4 extremidades, algo tremendo. Pero con todo esto él seguía adelante. Y ahora realmente es un fundador de un centro evangelístico para ayuda a todos aquellos discapacitados, minusválidos. Entonces, hermanos, mire si esa madre lo hubiera abortado, ¿no? Mira si María hubiera abortado a Jesús cuando sabía que no era de José, cuando la gente la miraba mal. Hermanos, tenemos que ser conscientes, ¿no? Sí a la vida. Debemos de seguir abogando por la vida. Vamos ya a este sector que también es muy interesante para conocer la Biblia, conocer los libros de la Biblia. En el anterior programa vimos la primera parte de Ezequiel, ¿no? Ezequiel tiene 48 capítulos y vamos a ver ahora la segunda parte del capítulo 34 al 48. Produce esta organización Bible Project, donde no solamente relata, sino que grafica. Es una obra muy hermosa la que hacen ellos. Así que vamos ya a ver esta segunda parte del libro de Ezequiel en este viaje a través de la Biblia.
El libro del profeta Ezequiel. En el primer video se nos presentó al sacerdote Ezequiel, y él está sentado entre los exiliados en Babilonia, y él es confrontado por la asombrosa presencia de la gloria de Dios del templo. Pero ahora se le aparece en Babilonia. Y luego Ezequiel descubre por qué. Es porque la idolatría e injusticia de Israel han hecho que Dios abandone su propio templo. Y aunque todavía hay esperanza para el futuro, el libro siguió desarrollando el mensaje de juicio divino de Ezequiel. Primero a través de Israel y después para las naciones alrededor de Israel. Y luego, un momento clave sucedió en el capítulo 33. Ezequiel recibe un reporte de que el asedio de Babilonia sobre Jerusalén ha terminado porque la ciudad ha caído. El templo ha sido destruido. Las sombrías palabras de advertencia de Ezequiel se hicieron realidad. El exilio fue la catástrofe más horrenda que le había sucedido a Israel y hacía que surgiera la gran pregunta de si Dios había terminado con Israel para siempre. Pero recuerda que al final del capítulo 11, Dios prometió que todavía había una esperanza futura para Israel, más allá del exilio. Así que el resto del libro está diseñado para explorar la visión de esperanza de Ezequiel, primero para Israel, luego para las naciones y luego para toda la creación. La esperanza para Israel comienza con Dios prometiendo levantar un nuevo David, un futuro rey mesiánico, quien será la clase de líder que Israel necesitaba pero nunca tuvo. Y este nuevo Israel, que estará bajo el gobierno del rey mesiánico, será un pueblo transformado. Dios lidiará con el centro de su problema de rebelión, dándoles nuevos corazones, justo como Moisés prometió al final del libro de Deuteronomio. Dios dice que les quitará su duro corazón, enviará su espíritu a su pueblo para darles corazones nuevos y blandos, para que puedan amar y obedecer a su Dios. Y esta idea se desarrolla en la siguiente visión extraña. Ezequiel mira un enorme valle lleno de huesos y esqueletos humanos secos, y Dios le dice que es una imagen, una metáfora del estado espiritual de Israel. Su rebelión contra Dios resultó en el exilio y en la muerte literal de muchas personas, pero también fue la muerte metafórica de su relación de pacto. Y Dios le dice a Ezequiel que su espíritu vendrá para traer a su pueblo de vuelta a la vida. Y así, un viento viene y ocasiona que todos los huesos se levanten y los llena con aliento de vida. Y luego crece piel sobre los huesos y de repente Ezequiel mira a todos estos nuevos seres humanos parados delante de él. Esta visión evoca la historia de la creación de los humanos en Génesis capítulo 2, donde Dios hizo a los humanos del polvo de la tierra y les dio el aliento divino. Israel y toda la humanidad se han rebelado, resultando en muerte. Así que la única esperanza es que Dios haga un nuevo acto de creación y renueve a los seres humanos de manera que ellos puedan vivir verdaderamente en una relación de amor con Dios y con los demás. Después de que Dios lidie con la maldad que está en los corazones de su propio pueblo, algunas preguntas todavía quedan sin resolver. Por ejemplo, ¿qué hay de la maldad que todavía sigue rampante entre las naciones? ¿Y qué hay de la morada de Dios en el templo en el futuro? Y de esto se tratan las últimas 2 secciones del libro. Así que primero tenemos los capítulos 38 y 39, y ellos prometen la victoria final de Dios sobre la maldad entre las naciones, lo que se personifica con un gobernante llamado Gog de la tierra de Magog. Este nombre se deriva de una genealogía de reinos y tierras antiguas de Génesis capítulo 10, y se refiere a las naciones poderosas del pasado distante. Así que Ezequiel toma este nombre bíblico antiguo como una imagen de todos y cada uno de los reinos violentos. Entonces descubrimos que Gog hizo alianza con 7 naciones que vienen de las 4 direcciones de la brújula, lo que es una imagen clara que representa todas las naciones. Y esto también nos ayuda a entender por qué Ezequiel describe a Gog con imágenes que utilizó anteriormente en el libro para describir al rey de Tiro y al faraón, rey de Egipto. Para Ezequiel, Gog es una amalgama de los peores y más violentos pueblos en la Biblia. Gog es el arquetipo de la rebelión humana contra Dios. La historia básica en estos capítulos es que Gog se resiste al plan de Dios de restaurar a su pueblo. Y así, al igual que Faraón en la historia del Éxodo, Gog viene a destruir al pueblo.
Pero Dios desata su justicia sobre Gog en una ráfaga de escenas que no tienen mucho sentido literal si las lees en secuencia. Porque primero, Gog y sus ejércitos son consumidos por un terremoto, pero luego son consumidos por el fuego en 2 ocasiones distintas. Y luego, después de eso, Dios viene y ataca a Gog y a su ejército en los campos donde yacen enterrados durante meses. Es claro que estas escenas están llenas de símbolos e imágenes. Ezequiel ha utilizado todo su arsenal poético para describir cómo Dios está finalmente determinado a derrotar la maldad humana que ha arruinado su mundo. Y esto para que Él prepare el camino para una nueva creación. Y una vez que se ha lidiado con la maldad entre las naciones, la última sección del libro describe cómo la presencia de Dios regresará un día a su pueblo y a su templo, trayendo una restauración cósmica. Así que Ezequiel I tiene una larga y elaborada visión sobre un nuevo templo y una nueva ciudad. Se le da un guía turístico celestial, quien le muestra el nuevo templo, y es incluso mucho más grande y majestuoso que el templo de Salomón. Hay un nuevo altar, nuevos sacerdotes y un sistema de adoración completamente nuevo. Y luego, después de este elaborado recorrido, el glorioso carruaje del trono de Dios que Ezequiel vio en su primera visión regresa y entra al nuevo templo. Ahora, el significado de estas visiones del templo ha sido fuente de debate durante mucho tiempo. Algunos intérpretes cristianos y judíos creen que esta visión será cumplida algún día de manera literal y que estos capítulos ofrecen los planos literales del nuevo templo que será construido cuando el Mesías regrese y traiga el reino de Dios. Pero muchos otros lectores judíos y cristianos creen que esta visión, como todas las otras visiones de Ezequiel, está llena de símbolos y que representan la realidad de la presencia de Dios regresando a su pueblo en el reino mesiánico, pero no necesariamente en la forma de un edificio. Sea cual sea tu postura, el hecho de que Ezequiel nunca llama a esta ciudad Jerusalén es importante, y los capítulos 47 y 48 nos muestran el porqué. Ezequiel mira este pequeño arroyo saliendo del umbral y de las escaleras del templo, y rápidamente se convierte en un río rugiente que fluye del templo y la ciudad hacia el desierto, hacia uno de los lugares más desolados del planeta Tierra, el Valle del Mar Muerto. Y luego ese río deja atrás un rastro de árboles y vida, y el Mar Muerto es transformado en un mar de vida que está lleno de plantas y animales. Todas estas imágenes vienen del jardín del Edén en Génesis capítulo 1 y 2, y podemos ver el alcance cósmico que en realidad tiene la visión de Ezequiel. El plan de Dios siempre ha sido restaurar a toda la humanidad y a toda la creación de vuelta a su presencia dadora de vida. Y así, el libro termina con el nombre de esta ciudad jardín. El Señor está allí. Y así terminan las visiones de Ezequiel, llenas de esperanza de un nuevo futuro. Nuevos humanos viviendo en un nuevo mundo que es animado por el Espíritu de Dios, dador de vida. Es un mundo impregnado del amor y la justicia de Dios. Y de eso trata el libro de Ezequiel. Qué hermosa narración, ¿verdad?, de este libro de Ezequiel. 48 capítulos resumidos en solo 15 minutos. Mire usted, qué hermoso. Conocemos más o menos cuáles son las profecías de Ezequiel. A mí me llamó la atención la profecía del Valle de los Huesos Secos, ¿no?, mostrándole a Israel su condición como estaba. Y bueno, Dios a través de los tiempos nos está mostrando cómo está la condición del ser humano, ¿no? Y vemos que el juicio de Dios viene sobre esta tierra y el ser humano continúa realmente con su rebeldía hacia las cosas espirituales, hacia Dios. Bueno, queridos hermanos, como todo tiene su principio y su final, hemos llegado al final del programa Un Encuentro con Jesús. Nuestro propósito siempre, como decimos, es presentar a Jesucristo, la verdad, el camino, la verdad y la vida. Todo el mundo necesita de Dios. Necesitamos volvernos al Señor, aceptar su señorío, aceptar ser salvos por la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Así que les propongo que nos veamos la próxima semana, ¿sí?, en un nuevo programa, Un Encuentro con Jesús, cuando estemos tocando otros temas de vital importancia. Quizás seguiremos con esto de la disciplina
de varios aspectos que tiene que tener el cristiano hoy en día para alcanzar una madurez de la cual el Señor nos habla en su palabra. Porque tenemos la gran responsabilidad de la gran comisión y eso es importante para nuestra vida espiritual. Que Dios me lo bendiga. Saludos a todos mis hermanos, a todos aquellos que nos siguen, a todos los que están conectados y que no se olvide suscribirse para que el programa pueda tener mayor alcance. Que Dios los bendiga mucho y los espero la próxima semana con un encuentro con Jesús. Hasta la próxima. Esto ha sido todo por hoy. Te invitamos a conectarte al programa En un encuentro con Jesús. Que seas mi universo. No quiero darte solo un rato de Todos los lunes y jueves a las 21 horas de Argentina, con temas de actualidad, noticias cristianas y lo más importante, la palabra de Dios. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Un encuentro con Jesús. Dirige Rodolfo Vargas. No te lo pierdas. Te esperamos.